Y se espera en las próximas horas un anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente. Hablamos de Sergio Massa con nuevas medidas. Estamos hablando de una suma fija, estamos hablando de un aumento para los trabajadores. Mateo, ¿de qué estará referido estas nuevas medidas, estas nuevas ideas que va a proponer Sergio Massa? Sí, por supuesto, ese es el corazón de las medidas, teniendo en cuenta lo que ha sido sobre todo la última devaluación, que bajó tanto el poder adquisitivo del salario, más lo que se venía arrastrando de antes. Y por eso se espera que el gobierno y sobre todo Massa anuncie, se esperaba para ayer, bueno, no pasó, pero seguramente sea o este fin de semana o al principio de la semana próxima, esto que es una suma fija, algo que ya hemos visto en otros momentos, sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner, en ocasiones en las que hay que recomponer fuertemente el salario, esta idea de una suma fija como un extra al sueldo, como reciben a veces los jubilados, ¿no? Solamente que ahí se presenta como un bono, en el cual se complementa el ingreso. ¿Por única vez? Por única vez, sí. Puede ser por única vez por un mes o puede ser por única vez por varios meses, pero lógicamente se añade temporalmente al salario. Pero la diferencia respecto a eso es que en este caso sería a cargo cada empleador. El sector público obviamente sería a cargo, el Estado Nacional de lo que le corresponde. O sea, cada empleador saldría al cruce de sus empleados, para la redundancia. En el sector privado tendría que ser cada empresa y ahí es un poco la demora y la puja, porque el monto hay que ver si es el mismo para una pyme, por ejemplo, que para una empresa grande. Es algo que tiene que dirimir el gobierno, es una suma fija puntual o es una suma fija por sector. O si lo van a separar. A ver, tratando de acercarle un poco más de información a la gente porque me parece que están absolutamente todos muy pendientes de cuáles pueden llegar a ser los anuncios del ministro Sergio Massa. Si hablamos de una suma fija, de una recomposición del salario, tenemos que hablar quizás de dos patas que van a quedar completamente afuera. Estamos hablando de los trabajadores en blanco y en relación de dependencia. Sí. ¿De qué suma estaríamos hablando y a partir de qué sueldo? Porque digo, si una persona gana 700.000 pesos, va a ser lo mismo que si una persona gana 120.000 pesos. ¿La suma fija va a ser dada de la misma manera? ¿Va a haber un tope en cuanto al salario? ¿Se va a dividir en cuanto a gremios? Porque también ahí tenemos que hablar de otro tipo de salario. Sí, no es lo mismo un trabajador bancario, por ejemplo, que un trabajador de comercio, que tiene un sueldo de base de unos 150.000 pesos. Y tengo entendido, Mateo, que los gremios tampoco se pusieron de acuerdo en la cantidad que piden. No, ni siquiera se pusieron de acuerdo si lo quieren o no, porque muchos gremios dicen que esto un poco dificulta las negociaciones paritarias que están haciéndose en este momento. Es decir, porque los empleadores aprovechan y te dicen, sí, está todo bien, te doy la suma fija, pero en realidad la paritaria es, ahí sí es para todos los meses. Claro, se te dispara. Pero respondiendo un poco a las preguntas, se habla de 45.000 pesos, no está definido el número, pero el número que se habla es ese, 45.000 pesos de monto, y el tope... todavía obviamente es tema de discusión, pero lo que se empieza a hablar es de que sea de hasta 440.000 pesos en bruto. Es decir, ese sería como el marco de sí no, es decir, los que cobran más que eso no recibirían, los que cobran menos sí. Esto es 3 veces el salario mínimo. Y va a ser, digamos, proporcional me imagino que quizás esos 40.000 pesos, a ver, haciendo una cuenta rápida en mi cabeza, ¿no? Si vos ganás 200.000 pesos y estamos hablando de un 20%, estamos hablando de esos 40.000 pesos que vos estás mencionando. Ahora, si la persona gana 350.000, quizás va a ir decreciendo esta suma fija. ¿Será de esta forma? Sí, porque el objetivo de la suma fija justamente es empujarlo a los de abajo. Es decir, como en la pirámide, los que menos reciben, darle como una palanca a los que estén un poco más arriba, no lo necesitan tanto. Bueno, ese suele ser generalmente cuando... Tenemos dos universos que quedan afuera. Perdón, Fede, tenemos dos universos que quedan afuera. Uno es, obviamente, el trabajador informal. Sí. Ahí, la verdad es que no sé de qué manera se puede llegar a recomponer o alcanzar a la gente, pero después vamos a estar hablando también con Nati sobre todo lo que es el universo de la UH, las jubilaciones y pensiones y cuestiones como estas, y también lo vamos a estar tratando con vos, por supuesto. Pero más allá de todo eso, también tenemos que hablar de un universo que es cada vez más grande, que son trabajadores en una semi-irregularidad, como los monotributistas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Va a pasar algo con el monotributo social y con las clases más bajas? Creo que había alcanzado en otro momento a la A, B y C. Claro, cuando fue el IFE, ¿te acordás de la pandemia? Exactamente. Bueno, es algo que todavía no está definido, a priori se cree que no. Y bueno, el universo, Fede, es el de los privados, porque ¿cómo va a ser el Estado para obligar al privado a que pague esta suma fija? Es una negociación normalmente tripartita entre el gobierno, el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresariales para llegar a un acuerdo, porque tampoco le pueden imponer, bueno, vas a pagar una suma fija de,
No, pero, voy a decir algo delirante. 400.000 pesos. Pero una pyme que tiene 10 empleados. Bueno, pero Mateo te está... Yo te entiendo, Ricardo, pero Mateo te está poniendo todos los escenarios. ¿Qué va a hacer el privado con lo que tenga que poner? Y a su vez se le viene la paritaria. O sea, como que hay varios colores dentro de la pared donde decís, bueno, está bien, le doy la suma fija al empleado porque entiendo, me acoplo, soy parte. ¿Pero qué hago con la paritaria? Sí. ¿Y cuánto le doy? ¿Y por qué al de...? Bueno, pero se supone... Es como que está todo mezclado, se supone, ¿no? Y quizás no estoy saliendo a favor de nadie, pero sí, se supone que el empresario, ante una inflación como la que lamentablemente ocurrió durante estas últimas 2 semanas, está teniendo en cuenta ya lo que son los aumentos de precio y está tratando de recuperar de esa manera lo que puede llegar a ser, digamos, una diferencia entre lo que compra, lo que termina vendiendo o incluso lo que fabrica y termina vendiendo. Y tenemos otro... Entiendo que esto ya comienza a tenerlo en cuenta. Sí. Y el otro problema es que la gente, por ejemplo, ayer en la calle me decían, está bien, lo van a dar, pero mi empleador no me lo va a dar. Claro. Porque no puede... ¿Cómo es eso, Agus? Claro, obligan, o está esto, la cifra única, pero me dicen, mi empleador no me lo va a dar, yo ya tengo este sueldo, tengo esta paritaria. O sea, vos decís que quizás hay gremios o empresas que han dicho, todo bien con el anuncio, pero no lo doy. No, pero igual si es una suma fija, está como si fuera el aguinaldo, como si fuera una... es obligatorio. Sí, por supuesto. Está